La Biblioteca General y la Biblioteca Legislativa son públicas y actualmente están administradas por la Cámara de Diputados a través de la Secretaría General, la Secretaría de Servicios Parlamentarios, la Coordinación de Servicios de Información, Bibliotecas y Museo y la Dirección de Bibliotecas. La biblioteca es uno de los primeros espacios, ¿no? O el primer espacio que se crea en la Cámara de Diputados cuando se crea la Cámara en el momento que se logra la independencia de nuestro país, ¿no? Ahí surge el Poder Legislativo y en el minuto 1 está presente la biblioteca. Y es así como realmente el conocimiento, al compartirlo, lo gozamos y sabemos que no es exclusivo ni de un ente, ni de una persona, ni de una institución. La institución se encarga de acuerpar, de arropar, de concentrar y todo. Conmemorar el aniversario de una biblioteca siempre va a ser muy valioso para una sociedad. La biblioteca significa para un pueblo, para una sociedad, para una nación, para una comunidad, conocimiento, preservar el conocimiento y la memoria. Y si se preserva el conocimiento y la memoria, hay permanencia. Las sociedades permanecen también a través de sus bibliotecas. Saludo también con respeto a los y las colegas de las bibliotecas y les agradecemos por todos estos 2 años de trabajo que han sido circunstancias especiales, pero estamos conscientes que la calidad de los servicios que ha ofrecido las bibliotecas nos han acompañado y son de gran utilidad para las y los ciudadanos que nos visiten. La Biblioteca del Congreso de la Unión es uno de los acervos patrimoniales más importantes de México. Tiene una raigambre histórica que sin duda se encuentra entre las instituciones más antiguas, más longevas de México, debido a que comienza a constituirse justamente cuando México alcanza la estatura de nación independiente en 1821. Es a partir de entonces que la Biblioteca del Congreso adquiere ya una identidad institucional que, sin embargo, tiene antecedentes muy antiguos debido a que comienza a conformarse desde las Cortes de Cádiz e incluso antes. Hablemos, por ejemplo, de los tiempos de la colonia, cuando ya hay algunas órdenes, algunas ordenanzas para que los editores y los productores de obras en el territorio que ahora es México, entregaran ejemplares para ir construyendo una memoria. Las Cortes de Cádiz, como dice el libro, aquí, que decimos aquí, tenían como tarea básica la Constitución y con ella siguieron contra viento y marea. Y de ahí surge la primera Constitución moderna en el mundo hispánico, en la de 1812. Las Cortes tienen un origen medieval y era la reunión de los hombres principales del reino, cuya función era tomar algunas decisiones que el rey no podía tomar referentes al país. Cuando las tropas francesas invaden España, como ya mencioné, el rey Fernando es enviado prisionero a Francia, a la ciudad de Bayona, y las tropas francesas ocupan casi toda la península española. Entonces, aunque surgen grupos que empiezan a pelear por todo el territorio contra las tropas francesas, desde Galicia hasta Extremadura, hasta Andalucía, se decide crear unas cortes
que van a gobernar el país en ausencia del rey y que de hecho van a terminar haciendo una constitución, pero por la presencia de las tropas francesas, estas cortes acaban refugiadas en la ciudad costera de Cádiz, en el sur de España, ya muy cerca de Gibraltar, muy cerca por lo mismo de una posible huida en caso de un ataque francés, ¿no? Y en ese momento, cuando las cortes se constituyen, mandan aviso a todo el imperio español, a todos los virreinatos que había en aquellos momentos, para que envíen representantes a Cádiz y se unan a las cortes y participen en la deliberación de la constitución que está planeando hacerse en esos momentos. Por eso es que están en esa ciudad de Cádiz, repito, con una ciudad segura, una ciudad amurallada y con una fácil salida en caso de necesidad. Y ahí es donde van a llegar hombres como José María Guridi y Alcocer, como Ramos Arizpe, grandes intelectuales novohispanos en aquellos momentos, que van a participar en las deliberaciones, que van a pelear para que los habitantes de la Nueva España o los habitantes de América entera sean vistos como ciudadanos españoles con los mismos derechos que los que vivían en España. Pero ya cuando empieza la independencia y se siguen, como ya hemos dicho, la modernidad que sigue a la Revolución Francesa y también al Reino Unido de tener congresos y bibliotecas, pues también aquí se quiere tener esto para que los diputados, los congresistas estén bien informados. Y es como empiezan a formarse las bibliotecas parlamentarias, pero es hasta el siglo XIX, ¿no? Cuando México consigue su independencia, el país tenía un serio problema en materia de bibliotecas, en materia de libros. Las grandes bibliotecas se encontraban en los conventos, la inmensa mayoría, algunas en casas particulares, pero hablamos de que serían bibliotecas de 500 ejemplares, 1000, cuando mucho, ya era una biblioteca enorme para aquellos momentos, y unas pocas más en algunas instituciones educativas, como era la Real y Pontificia Universidad de México, o algunos de los colegios que habíamos heredado de la época novohispana. Pero el Congreso Nacional, ese primer congreso que surge en 1921, finales del 21, se da cuenta que para el quehacer parlamentario era muy importante contar con una biblioteca que brindara a los nuevos legisladores una fuente de conocimiento para poder ellos enfocarse en hacer las leyes que el país necesitaba. Y por eso es que surge en ese momento la Biblioteca del Congreso, con muchos problemas, con muchos vaivenes, falta de presupuesto, desaparecía, volvía a aparecer dependiendo de cada gobierno, pero su intención básicamente era esa, un recinto especializado que apoyara a los diputados y después también a los senadores en su quehacer parlamentario. A partir de entonces, la Biblioteca del Congreso ya es considerada un acervo de memoria, un acervo histórico que transita todo este siglo XIX hasta llegar a la Revolución Mexicana, todos los cambios que conocemos que se dan en la Revolución Mexicana. Y después de esto, ya en el periodo del general Lázaro Cárdenas, va encontrando el cauce que conocemos ahora, porque este lugar en el que nos encontramos era un templo de monjas clarisas que estaba vacío hacia 1935, que es el momento en el cual
la Comisión de Bibliotecas del Congreso decide instituir la biblioteca como lo que conocemos ahora. Es una historia que comienza con la primera piedra que se instala aquí en 1601. Digamos que ahí es donde inicia la historia de su construcción original. Esa primera piedra se instala gracias a donaciones del señor Andrés Arias Tenorio, que poco tiempo después fallece, por lo que la obra queda inconclusa. Posteriormente, las monjas clarisas gestionan un legado de 50,000 pesos por parte de Juan de Ontiveros Barrera. Gracias a ese capital y con otras donaciones es que la obra se continúa y finalmente es concluida en octubre de 1661. Posteriormente, pues todo el resto del siglo XVII y el siglo XVIII, este inmueble es, digamos, pues un escenario de tanto el fervor religioso de las monjas, y también es una escuela de niñas que atestiguará algunos incendios. Afortunadamente, las llamas no logran terminar con la grandeza de estos muros, con esta fortaleza que se demuestra con cada uno de estos avatares. Y continúa siendo un convento de monjas clarisas hasta el siglo XIX. Después de que llega la independencia, después de todos estos cambios, constituyéndose México como nación independiente en 1821, la identidad de este lugar también se transforma, y se transforma de maneras, como decía, fascinantes, porque se convierte a momentos en un cuartel. Imaginemos que de haber habido aquí cantos y rezos, después llegan las armas, el correr de los soldados que se instalan aquí. También en otros momentos es una vinatería, incluso es una cantina, y también es un observatorio astronómico en algún momento, pues lo cual, digamos que acentúa esta identidad de búsqueda que ha tenido siempre este inmueble desde que se fundara su primera piedra. Es fascinante la historia de este lugar, tanto como es fascinante la construcción de su acervo. Esta edición sobre la biblioteca del Honorable Congreso de la Unión, Antecedentes históricos, es su subtítulo, y se trata de una edición que retoma las principales directrices históricas que desarrollaron la doctora Rosa María Fernández de Zamora y la maestra Margarita Martínez Leal en una edición previa que fue publicada en la década de los 90. Esa edición que retoma
la historia de la Biblioteca del Congreso desde 1821 hasta 1994, da un recorrido por todas las transformaciones de esta biblioteca hasta llegar a conformarse en los dos grandes acervos actuales, que son la Biblioteca General, donde nos encontramos ahora, y la Biblioteca Legislativa, que se encuentra en el Palacio Legislativo de San Lázaro. Bueno, cuando llegamos a la Biblioteca del Congreso de la Unión, ahí en Tacuba, digo llegamos porque la verdad el trabajo no es de una sola persona, es de un equipo, ¿no? Afortunadamente yo pude hacer un equipo que trabajamos muy a gusto y nos permitieron, además, tuvimos el apoyo de los diputados para hacer los cambios debidos, porque la biblioteca estaba pues muy descuidada, la verdad. Entonces la biblioteca de ahí de Tacuba, que era la biblioteca pública, digamos, la modernizamos y de acuerdo con aquellos tiempos, ¿no? Le enriquecimos su acervo, compramos bastantes libros, abrimos la estantería. Incluso en esta biblioteca de carácter público se permitía a través de las publicaciones hemerográficas y que la ciudadanía pudiera consultarla. Entonces, desde muy temprana hora podían acudir los usuarios a hacer consultas de la prensa diaria. En ese entonces no había internet, no había estas posibilidades de tener acceso a información tan necesaria para la vida cotidiana, ¿no? Entonces es una primera diferencia, es una biblioteca con mayor antigüedad, que tiene una doble vertiente en el sentido especializado de atender las necesidades de información de los legisladores y por otro lado una biblioteca pública que da información a la sociedad en general, al público en general. La Biblioteca Legislativa de la Cámara de Diputados se encuentra ubicada en el Palacio Legislativo de San Lázaro. Fue inaugurada en 1994. Como sabemos, es parte de la construcción del arquitecto Pedro Ramírez Vázquez y comenzó a dar servicio. El primer día que dio servicio fue el 25 de julio de 1994. Es una biblioteca, al igual que la Biblioteca del Congreso, ubicada en Tacuba, en la calle de Tacuba, en el centro histórico, abierta al público. Ambas bibliotecas cuentan con los principales servicios bibliotecarios. La Biblioteca Legislativa tiene además una hemeroteca muy importante y varias áreas que dan información y servicio, referencia especializada, información sistematizada y bueno, otro tipo de servicios como préstamo interbibliotecario. Esta es la gran virtud que tienen ambas bibliotecas, tanto la Biblioteca General, la Biblioteca del Congreso, como la Biblioteca Legislativa. Son acervos que acercan al usuario, son acervos que ejercen un ejercicio democrático de acercar el conocimiento, de hacer público el privilegio. Los servicios que requieren los diputados, les hacíamos bibliografías y todo lo que no esperábamos que llegaran a pedirnos libros, sino que nosotros les ofrecíamos los libros, ¿no? De acuerdo con sus especialidad que tenían en la Cámara, ¿no?
Se le conoce como la Biblioteca Legislativa de San Lázaro. Entonces, esta biblioteca sí, en el propio espacio del Palacio Legislativo en San Lázaro, se dedica de manera primordial a atender las necesidades de información de los legisladores, ¿no? Y generando reportes de investigación que atiendan a los asesores de las diversas comisiones integradas en el propio Congreso. La Biblioteca del Senado es una biblioteca parlamentaria, esta se funda en 1970 a instancias de don Jesús Romero Flores. Don Jesús Romero Flores fue senador de la República por el estado de Michoacán. Él fue también galardonado con la medalla Belisario Domínguez, es el máximo galardón que se entrega a distinguidos mexicanos. De esta forma, la Biblioteca Melchor Ocampo se conforma inicialmente por la colección personal de don Jesús Romero Flores. Uno de los grandes valores de las bibliotecas del Congreso, en general, estoy hablando de las 3 bibliotecas, es decir, las 2 que administra la Cámara de Diputados y la que administra la Cámara de Senadores, es el acercar el conocimiento a todas, a todos, sin distinción de ninguna especie. La importancia del patrimonio documental en una nación es enorme, enorme. O sea, realmente eso es lo que forma la memoria de un pueblo. Si no se tiene a resguardo la memoria documental de una nación, pues estamos sujetos a cometer de nueva cuenta muchos errores, a ignorar nuestra historia, a desconocer nuestros orígenes. Es fundamental, en realidad, para que una nación pueda consolidarse, contar con ese patrimonio. Y por supuesto, es todavía más importante que la gente, que el pueblo tenga acceso a ello. Los libros físicos, como estos que nos rodean, son más confiables. Mucha gente siempre los ha querido matar, yo esto lo he dicho varias veces. Siempre cuando empezó el cinematógrafo ya van a ver que los libros se van a morir y no se murieron. Después cuando empezaba la prensa escrita es que los diarios y las revistas lo van a cambiar y no se murieron. Ahorita que salió el internet, ahora sí ya se van a morir, les prometemos, les juramos que ahora sí se van a morir y aquí están los libros. El formato físico del libro es probablemente el más confiable en muchos sentidos y esto impacta también en el asunto digital. Los libros digitales son importantes, pero desde mi punto de vista no siguen siendo lo más importante respecto a la construcción de una memoria. En realidad, esto de la biblioteca tiene un principio muy noble y por un lado, y por otro lado muy universal, que es ordenar el conocimiento, ordenar la imaginación hasta donde sea posible para que todos podamos abrevar en ella y seguir fortaleciéndonos como seres humanos en países democráticos y con acceso libre a la información. Estas bibliotecas son un patrimonio nacional, son un tesoro que vale la pena que todos los mexicanos sepamos que están para resguardar la memoria del pueblo mexicano. No son propiedad de una institución únicamente, son un acervo abierto que ejerce una virtud democrática de nuestro país, de poner a la disposición este conocimiento y de hacer del privilegio algo público.